¿Cuáles son los factores que determinan la rentabilidad de una inversión en la Florida? Los inversionistas que se toman el tiempo para analizar el flujo de caja y calcular con precisión el beneficio potencial de una propiedad pueden tener más éxito a largo plazo. Hay varias cosas que debe tener en cuenta al evaluar una inversión en una propiedad de alquiler. I'm feeling nervous. La regla número 1 de los bienes raíces desde el principio de los tiempos es la ubicación, ubicación y ubicación. Pues esto asegura su primer ganancia. La valorización de la propiedad, aun cuando los valores de las casas se van abajo, hace que se recupere de la caída más rápido y la estabilidad de sus ingresos pasivos. You made it right. Right. Claro que con la ubicación viene el precio y el monto de la inversión, pero también se puede buscar una propiedad en lugares que tengan una proyección de desarrollo, áreas deseables en expansión, áreas que tengan todos los ingredientes para ser lugares deseables, pero tal vez no lo sean en este momento. Por eso investigar y averiguar dónde se está viendo el desarrollo, dónde están los lugares más deseables en expansión. Seguir las redes sociales donde muestran las diferentes ciudades, tendencias, descubrimientos, etc. El estilo de vida también es clave al decidir el lugar donde desea comprar su propiedad. La ciudad donde estará ubicada la propiedad dice mucho de usted, de sus gustos, de sus preferencias. Definitivamente será el lugar que a usted le atrae. Los factores como la calidad del vecindario, los ratings de las escuelas locales, los servicios cercanos como parques y tiendas, la tasa de criminalidad, las casas ubicadas en áreas donde la población, el crecimiento del empleo son fuertes, generalmente hacen mejores inversiones que las casas en ciudades donde la tasa de desempleo es alto. El rendimiento depende de lo que usted como inversionista esté buscando. Para algunos inversores es más importante la apreciación potencial en lugar de los ingresos pasivos recurrentes. El flujo de caja y apreciación. Suponiendo que haya reducido su búsqueda de inversiones de alquiler a un área determinada o incluso a algunas propiedades específicas, ahora debe realizar algunos cálculos básicos para tener una mejor idea de lo bien que esas propiedades podrían generar ingresos para usted. Su objetivo, por supuesto, es comprar una propiedad de alquiler donde los alquileres y cualquier otro ingreso que gane en la propiedad sean mayores que todos los gastos. Hay impuestos estatales y hay impuestos como el CDD, Community Development District, que algunas propiedades ubicadas en ciertos desarrollos tienen y se incluyen como parte de los impuestos. Los seguros de la propiedad, el seguro de inundación obligatorio que depende de dónde está ubicada la propiedad, la tarifa de administración de la propiedad llamado HOA, Homeowners Association, las reparaciones y mantenimiento que depende también de la condición de la propiedad. Las casas más antiguas pueden requerir más reparaciones y mantenimiento que las construcciones más nuevas. Asegúrese de calcular estos costos potenciales antes de hacer una oferta en la propiedad. Si usted piensa comprar con un préstamo hipotecario, el pago mensual será un costo importante en el cálculo del rendimiento de la inversión, por supuesto. Una relación entre la cantidad del préstamo y el valor de la propiedad alto crea el riesgo de poseer una propiedad con un flujo de caja negativo si los gastos son más altos de lo esperado y las tasas de vacantes son más altas de lo previsto. Black. Excellent. Lo tercero son las restricciones de inquilinos de propietarios. Si la propiedad se encuentra dentro de una comunidad vigilada por una sociedad con algunas reglas y regulaciones, estas reglas y regulaciones hay que leerlas cuidadosamente antes de entrar en contrato. Pues ahí se incluye si está autorizado a rentar una propiedad, cuántas veces al año y los periodos. La administración de la propiedad. Una buena empresa de administración de la propiedad puede valer su peso en oro, incluso en el mismo barrio. Algunas casas de alquiler tienen un rendimiento más alto que otras y generan rendimientos excepcionales, la razón por la cual a menudo tiene que ver con el administrador de la propiedad. Los administradores de propiedades profesionales experimentados entienden el mercado, tienen una red establecida de proveedores rentables y saben cómo llenar las vacantes rápidamente.
¿Por qué necesito un agente inmobiliario para invertir en el mercado de la vivienda? Con la gran cantidad de información disponible en el Internet, muchos inversionistas principales se hacen esta pregunta. Si bien es común en algunos países utilizar un agente diferente para visitar cada propiedad potencial, en los Estados Unidos todos los agentes inmobiliarios tienen acceso a un servicio de listado múltiple y pueden llevarlo a cualquier casa que esté en el mercado. Reconocer los valores de un agente inmobiliario que se especialice en ventas internacionales, que tiene conocimiento del área, con educación y experiencia, con conocimiento financiero de cálculos de rentabilidad y habilidades de negociación, hará que todo este proceso para usted no sea tan agobiante, riesgoso, desconocido y que todo se haga en el orden adecuado. Si quieres saber más qué hace un realtor, lo invito a que vea este video. That's what I'm talking about. Recuerden, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esta puerta para usted.